Bienvenidos a la transmisión de la Iglesia Bautista Fundamental en Casa Grande, Arizona. Les habla el pastor Roberto Goins. Somos una iglesia bautista bíblica, cristocéntrica y misionera dedicada a la familia. Nuestro enfoque es la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, la conversión del pecador, la edificación del creyente, la adoración de Jesucristo, el compañerismo para exhortar y animar a los hermanos y la oportunidad de servir juntos al Señor. Si usted vive o conoce a alguien en esta área, sería un honor tenerle con nosotros. Estamos ubicados en el 18280 West Hannah Road en Casa Grande, Arizona. Nuestro horario de servicios son los domingos a las 11 a.m. y los jueves a las 7 p.m. La predicación que escuchará a continuación viene de uno de nuestros servicios más recientes. Nuestra oración es que el mensaje de la palabra de Dios sea de bendición para ustedes. Buenos días y gracias al Señor por la oportunidad de poder estar una vez más en la casa del Señor. Gracias a todos presentes esta mañana y los que siempre escuchan. Vamos a comenzar con el número 232, el número 232, Cordero. Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz de tu gran salvación. Vertiste sangre inmaculada, por la cual mi maldad a morir en la cruz la borraste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor. Todo mi corazón. Y mi buen Salvador, que moriste por mí. Tú eres el que diste a mi vida esa paz sin igual que en el mundo jamás no la pude encontrar. Por eso mi alma alegre te canta, disfrutando el amor que en la cruz de dolor me extendiste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor. Que moriste por mí.
Amén, hermanos. Si alguien quiere saber el contexto de toda la Biblia, o podemos decir el sujeto de toda la Biblia, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comienza el libro de Génesis con un cordero. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, Dios mató a dos animales, corderos probablemente, porque Abel también ofreció un cordero. Y cuando Juan el Bautista vio a Cristo, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, gracias al Señor por este Cordero. Vamos a mirar la lista de oración esta mañana. El crecimiento de la iglesia. Por favor, recuerda a John Jairo. Tienen problemas de salud. Vamos a seguir orando por don Enrique. Y el hijo de la hermana Migdalia, Elvin, que tuvo accidente de tránsito. Él ya está mejor. Gracias al Señor por eso. Y estamos orando por doña Ana y su familia. Tengo aquí escrito en la lista. Y gracias por llegar otra vez. También Carmen ha pedido oración por su familia. Los misioneros nuestros, la familia King, familia Stoltzfus. Y también nuestra transmisión en la radio, que es también un ministerio de la iglesia. Pues todo lo que está sucediendo en el mundo, en nuestro país. ¿Y alguien más? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder reunirnos una vez más. Gracias por cada persona aquí presente. Gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra juntos, Señor, aprender de ti, cantar las canciones, Señor, de alabanza. Y, Señor, gracias por darnos este lugar, un refugio, cuando hay tanto problema en el mundo. A veces sentimos nosotros bien agotados, bien agobiados, bien tristes a veces. Podemos llegar aquí a este lugar y recibir lo que necesitamos para poder seguir con nuestra semana y nuestras vidas. Y Señor, gracias por este lugar. Y Señor, te pedimos por cada persona que está enferma, por tantas cosas que están sucediendo en nuestro mundo. Hay personas que están pasando hambre, hay personas en peligro de muerte. Señor, por favor, ayúdales. Y Señor, más que todo, que tu palabra puede seguir tocando corazones y cambiando vidas. Queremos pedir, Señor, por esta mamá del pastor Jimmy en Colombia, que, Señor, tú puedes abrir sus ojos, hablar a su corazón. Señor, si no se ha entregado a ti, por favor, ayúdale. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a 428, vencedor. Muchas veces he pensado en problemas tan cargados. Me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor. Yo en Cristo he confiado. Está en Dios, vencedor, vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor.
Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Bueno, hermanos, 426, una página atrás, 426, tú has venido a la orilla. Tú has venido a la orilla, tú has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, y a otros descansen, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca
más. Amén, hermanos. Siempre me pienso cuando Cristo llamó a Pedro, después de darle esta pesca, piensa que Pedro fue un pescador, y eso fue su trabajo, y cuando Cristo lo encuentra, él está bien desanimado porque no había pescado nada. Y él tenía que regresar a la casa de su esposa, de sus hijos, a decirles, no podemos hacer mucho porque no podía tener éxito en mi trabajo. Y Cristo llega ahí después de haber gastado una noche tratando de pescar. Y Cristo dice, ponga su red en este lado. Y ya sabemos lo que sucedió. Muchos pececillos, y podemos decir que Pedro podía realizar el sueño de su vida en cuanto de su carrera. Y cuando ya tiene su barca llena de pescados, Cristo dice, ¿está dispuesto a dejar todo eso para seguirme a mí? Y Pedro dijo que sí. Entonces, gracias al Señor, cuando estamos dispuestos de dejar todo nuestro trabajo, lo que el Señor pide para seguirle a Él. Amén. Bueno, esta mañana vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a ir a Hebreos capítulo número 3, solamente para un texto, y después vamos al Antiguo Testamento. Yo he estado tratando de estudiar eso para que podamos entenderlo bien. No quiero tener tanta información para confundirles, pero es bueno cuando podemos ver cómo el Señor ha puesto juntos los dos testamentos, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hemos dicho mucho aquí que el Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo Testamento es la sustancia, porque cuando encontramos a Cristo, ya podemos ver toda la sombra que se encuentra, o la representación que se encuentra en el Antiguo Testamento, tiene que ver con Cristo. Amén. Hebreos 3, verso 1, solamente un versículo antes de irnos al libro de Éxodo. Capítulo 3, verso 1 de Hebreos dice, por tanto, hermanos santos, interesante que Pablo, si es el autor de este libro, está diciendo a lo de la iglesia que son santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Quiero que enfocamos en la última parte de este versículo cuando dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Si saben lo que es el sumo sacerdote, él fue la persona elegido por Dios de tomar cargo del tabernáculo y del templo de los judíos para hacer los sacrificios delante de Dios. Él era el único que podía entrar en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y el propiciatorio fue como una tapa sobre el arca del pacto donde estaban los querubines y la presencia de Dios. Una vez al año él entró para ofrecer sacrificio
para sus pecados y los pecados del pueblo. Y si algo no estaba bien con él, no salía del lugar. Nadie podía entrar en el lugar santísimo hasta que el sumo sacerdote entraba una vez al año. Pero sabemos que cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Y ya no es necesario tener un solo sumo sacerdote que entra una vez al año en el lugar santísimo. Dios abrió camino para que todos los hijos de Él, los cuales son santos, no por sus buenas obras, sino por la justicia de Dios, ya podemos nosotros entrar en la presencia de Dios cuando queremos. ¿Debido a quién? A nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Dice en Hebreos también que no podían continuar los sumos sacerdotes debido a su debilidad, o podemos decir, murieron. Aarón fue un sumo sacerdote y después murió, y otro tomó su lugar, y otro tomó su lugar. Pero la Biblia nos dice, cuando Cristo se ofreció como el sacrificio perfecto y suficiente, Él se sentó a la diestra de Dios. En el tabernáculo no hubo ninguna silla, ningún lugar para sentarse, porque siempre estaban caminando, trabajando los sacerdotes dentro del tabernáculo. El trabajo nunca fue terminado. Cuando Cristo murió en la cruz, resucitó de entre los muertos, ascendió hasta la diestra del Señor, Él se sentó, porque ya la obra está completa. No falta nada más que hacer. Nosotros descansamos en lo que Cristo cumplió cuando Él hizo su ministerio en la cruz, resucitó de entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre. Bueno, porque Pablo dice, consideramos nuestro sumo sacerdote, eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Entonces, por favor, vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo número 28. Éxodo, capítulo número 28, verso 1. Éxodo 28, verso 1. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Verso 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Hay algo aquí que yo quiero hacerles ver que es muy importante cuando estamos pensando en las cosas espirituales, porque tristemente hay algunos, y yo les he escuchado, que pensaban que si una mujer quería vestirse bonita, poner aretas, anillos, pues parecer bonita, que fue algo que a Dios no le agradaba. Pero eso no es la verdad, porque dice aquí, las vestiduras de Aarón fue para honra y hermosura. Pero primeramente honra antes que hermosura. O sea, una mujer puede presentarse bonita porque Cristo va a ataviar a su esposa en el cielo lo más bonita, porque Él va a demostrarla
al mundo. Somos nosotros la esposa de Cristo, pero la Biblia habla de modestia, de honra, de una vida recta. Y para ser bonito es bueno, pero la honra viene primero. Entonces, Dios quería que Aarón se presentaba con una vestidura tan hermosa. Pero dice primeramente honra. Y a Dios le importa mucho más lo interior que lo exterior. Pero los dos son importantes. Es la razón porque cuando llegamos a la iglesia vestimos con lo mejor que tenemos. No para que la gente piense que somos orgullosos. No, por presentarle a Dios con lo mejor que tenemos. Mi pastor siempre decía, yo nunca quiero que alguien piense que Dios no me está cuidando bien. Cuando yo no me presento bien, estoy poniendo la luz o el testimonio de cómo estoy yo a Cristo. Pero el hecho es eso. Dios estaba bien, pues, consternado o le ponía énfasis en la manera que fue vestido Aarón. Hasta lo más detallado en su túnica fue Aarón. Y por eso nosotros queremos darle lo mejor que tenemos a Dios por lo exterior, pero más importante por lo interior. Amén. Verso número 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu y de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Verso 5. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Quiero primeramente, y recuerda que cuando estamos hablando del sumo sacerdote, estamos hablando de Cristo, no de Aarón. Porque Aarón fue alguien que Dios escogió, pero Pablo dice, vamos a considerar a Cristo nuestro sumo sacerdote eterno. Entonces, quiero que enfoquen en los colores, primeramente, porque los colores son muy importantes, que Dios escogió esos colores para el vestuario de su sumo sacerdote. Primeramente dice oro. En la Biblia el oro, ¿cuál es lo más costoso y precioso de todas las piedras, los minerales, los elementos? Tiene que ver con la deidad. En la Biblia el oro representa la deidad. O sea, este sumo sacerdote es Dios mismo. Aquí es donde los cristianos verdaderos tienen que separarse de las sectas falsas como los mormones y los testigos de Jehová, porque ellos no creen que Cristo es Dios. Aquí el Espíritu Santo pone énfasis primeramente, oro, deidad, el sumo sacerdote es Dios. Número 2, azul.
Y dicen que es un azul color del cielo que representa un poquito del cielo, pero también la encarnación de Cristo. O sea, cuando Él se hizo humano para poder morir en la cruz. Azul del cielo, que vino del cielo para caminar con nosotros como nosotros. Púrpura tiene que ver con ¿qué? La descendencia real, o sea, un rey. Él fue un rey. Recuerda que Apocalipsis dice que reyes y sacerdotes. Púrpura tiene que ver con el hecho que él era un rey. Carmesí, pues el escarlata, el rojo, su ministerio. Algo que si tiene tiempo de estudiar, busca la palabra hebrea para carmesí. ¿Y sabe cuál es? Gusano. Gusano. Y hay una historia, se puede estudiar, un gusano que se llama el tola. El gusano tola, T-O-L-A. Y mira la vida de este gusano tola, que ellos lo machacaban para tomar este tinto rojo para hacer la vestidura del sacerdote. Y muchas cosas. Piensa lo que sucedió a Cristo cuando Él fue machacado en la cruz. Carmesí. Hay un versículo, si quiere anotar, Salmo 22, 6. No vamos a ir ahí, pero utiliza esta misma palabra, carmesí, en forma gusano. Y sabemos que Salmo 22 es la profecía de Cristo en la cruz. Bueno, carmesí es su ministerio hasta la cruz. La sangre. Y el último, lino. Su santidad humana. Blanco tiene que ver con santidad. Por eso todos los otros sacerdotes en el tabernáculo se vestían en lino fino, lino torcido, blanco. Hay algo también de pensar en eso que yo no había pensado. El oro tiene que ver con el color como fundamento. Y los otros colores estaban ahí agregados a este color. Pero piensa que son 4 colores y son 4 evangelios. ¿Cuál es el evangelio de púrpura? Mateo, que presenta a Cristo como un rey. De azul, eso sería el de Lucas, encarnación. Él vino como el Hijo del Hombre. Carmesí, Marcos, el siervo. Cuando estudiamos a Marcos, no hay genealogía, no habla de su nacimiento, porque un siervo solamente trabaja y nadie lo reconoce. Y ahí su ministerio hasta la cruz. Y lino fino, Juan, que presenta a Cristo como el Hijo de Dios, su santidad. Interesante esos colores. Ahora vamos a seguir leyendo en Éxodo capítulo 28. Mira verso 7. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 12 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. O sea, desde Rubén hasta Benjamín, en orden. Verso 11, de obra de grabador en piedra, con grabaduras de sello harás grabar las 2 piedras
con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del éfod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral de juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de piedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista, la cuarta hilera un beririo, un onisi y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del éfod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado de éfod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del éfod hacia abajo delante de su juntura sobre el cinto del éfod, y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del éfod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del éfod y no se separe el pectoral del éfod. Mira ahí, y no se separe el pectoral del éfod. Verso 29, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Ahora, vamos a ponerlo más breve lo que acabamos de leer, pero es importante que vemos el detalle que Dios pone sobre la vestidura del sumo sacerdote. Hablamos de los colores, vamos a hablar de la colocación de las piedras. Déjeme explicar. El éfod fue como una túnica que se puso sobre la cabeza, que llegaba hasta las anclas del sumo sacerdote, y sobre el éfod fue hombreras, una cosa que ponía así sobre los hombros. El pectoral fue una cosa cuadrada, exactamente la misma medida, una palma. Realmente fue 2 palmas, pero fue doblada y tejida alrededor con una abertura para poner 2 piedras. Sobre los hombros
fueron en este lado 6 piedras de ónice, y de lo que yo he estudiado, son colores verdes oscuros o negras, no estamos exactamente seguros. 6 y 6, un anillo aquí de oro, otro anillo aquí de oro, aquí un cinto con 2 anillos, y el pectoral con 4 anillos, aquí, 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 y una trenza de oro conectando este con este y este con este. Acabamos de leer que no se separe el pectoral del éfod. Y en este pectoral tenía 12 piedras, 4 filas de 3 piedras. ¿Ya pueden entender todo lo que acabamos de leer? Pero sobre este hombro y este hombro, 12 piedras, probablemente no hay manera de saber la diferencia el uno con el otro. Porque todos de ónice, pero grabado en cada piedra el nombre de tribu, comenzando con Rubén hasta Benjamín. Bueno, los hombros, ¿qué significado tienen? La Biblia dice en Isaías capítulo 9, verso 6, si quiere anotar ese versículo, que el gobernante será sobre sus hombros. Estamos hablando del sumo sacerdote, que fue su ministerio servir. Servir. Cristo fue el mejor siervo que ha vivido. Él servía cuando tenía enfermedad, cuando tenía cansancio, cuando tenía, si fue posible, desánimo. Cristo seguía sirviendo fiel. Yo nunca he leído acerca de los sacerdotes cuando pudieron salir del tabernáculo cuando no se sentían bien. Entonces estamos hablando que Cristo tenía el lugar donde llevaba las cargas, el trabajo, el arduo trabajo sobre los hombros del sumo sacerdote. Tenía puesto el nombre de cada tribu que representaba el nombre de cada persona de la nación de Israel. Y para entender que Cristo estaba cuidando a la nación de Israel, sí es una bendición, pero cuando estamos pensando, como Pablo dijo, hay que considerar nuestro sumo sacerdote. Podemos entender que Dios tenía los nombres. La Biblia dice, mira verso 12, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del éfod para piedras memoriales a los hijos de Israel. O sea, Dios quería que cuando Aarón estaba administrando dentro del tabernáculo, que tenía en memoria todos los hijos de Israel sobre sus hombros. Recuerda ese versículo en Pedro que dice, echando todas sus ansiedades sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Estamos hablando de un sumo sacerdote que jamás muere. Estamos hablando acerca de un sumo sacerdote todopoderoso. Y cuando pensamos que esta carga que yo estoy tratando de llevar es demasiado pesada, podemos entender que tan solo Cristo no está cargando nuestra carga, Él está cargando a nosotros y nuestra carga. Todo el tiempo el sumo sacerdote tenía la carga de la nación de Israel aquí en sus hombros. Y dice que aquí, mira, verso 11, de obra de grabador en piedra con grabaduras de
sello. En los tiempos antepasados, cuando un rey quería poner un edicto o un contrato, después de haberlo escrito, el rey tenía ahí una cajita de cera y un anillo con su escudo o algo que representaba al rey, y él ponía su anillo en esta cera así y lo aplastaba en el papelito, y eso significa hasta que el rey muere será este contrato válido. ¿Recuerdan Esther? Cuando Esther llega al rey para decir, por favor, ten misericordia de nosotros porque Amán quiere matarnos. Y el rey sabe que él no puede desanular el edicto que ya había puesto su sello, pero puso algo para cubrir lo que había puesto, para darles a ellos una manera de escapar sin quebrantar su ley. Y así lo que hizo Dios cuando dijo, la paga del pecado es muerte. Dios no va a cambiar eso. La razón por qué hay que entregarse a Cristo. Alguien que no se ha entregado a Cristo no puede ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? El sello de Dios declara que la paga del pecado es muerte. Pero Él puso Cristo. Cristo pagó el precio. Entonces, Él no está quebrantando su ley, sino que está dando una salida sin destruir su ley. Entonces dice aquí que esas piedras tenían grabadas como un sello los nombres. Entonces, no tan solo donde estaban colocados aquí en los hombros, los nombres fueron puestos allí para siempre, hasta que el rey muere. La salvación es eterno. Por eso nosotros rechazamos la doctrina de las personas que supuestamente pueden perder su salvación. Si yo puedo perder algo, significa que yo tuve que hacer algo para ganarlo. No, la salvación es confiando en Cristo. Y Cristo nos dio la promesa de vida eterna. Tan solo Él. Entonces, tanto tiempo que Cristo puede cargar nuestros problemas y nuestras cargas, siempre. Porque Él también está cargando a nosotros. Una cosa más, y vamos a dejar eso por la próxima semana. Conectado con el hombro es el pectoral, que tenía también los mismos nombres, pero con piedras distintas. ¿Y dónde llevaba este pectoral? Mira verso número 29. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Y dice que esta trenza de oro que tenía conectado el hombro con el pectoral no se puede separar. O sea, la razón por qué estaban puestos estas piedras sobre los hombros es porque estaban puestas estas piedras sobre su corazón. El amor de Cristo, el amor del sumo sacerdote, tenía conectada permanentemente su servicio con su amor. ¿Y sabe qué más estaba conectada? El cinto, el cinturón. ¿Qué es eso? La fuerza, el poder que los soldados tenían ese cinto para que cuando peleaban podían correr bien, podían pelear bien. Estamos diciendo que la conexión aquí es que el poder, el amor y el ministerio de Cristo son unidos para siempre.
Por eso si necesitamos fuerza, podemos entender que tenemos fuerza. Si necesitamos saber que Cristo nos ama, podemos entender que Cristo nos ama. Porque todo el ministerio del sumo sacerdote tenía los nombres de su pueblo sobre su corazón. Y nadie podía separar eso hasta que el rey mismo muere. La semana que viene vamos a hablar más de eso. Me gusta ver cómo Dios tenía todo planeado para explicar a nosotros el amor que nuestro sumo sacerdote Cristo tiene para con nosotros. Todo el tiempo administrando a nuestras necesidades, a nuestras cargas. Nuestras cargas, demostrando su amor, dándonos fuerza para seguir adelante. Una cosa más de pensar es donde Dios fue a encontrar estas piedras cuando estaban en la mugre, escondida en cuevas tal vez. Dios fue a buscarlas cuando nadie los quería o lo podía identificar como estaban, con el propósito de hacer algo bonito y ponerlo sobre su corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad de predicar, por cada persona aquí presente. Y Señor, he tratado de explicar lo más sencillo que puedo con la ayuda de Dios, nuestro sumo sacerdote. Y Señor, su ministerio. De pensar que si alguien preguntara al sumo sacerdote de qué está pensando, él iba a contestar: de los míos, que estoy sirviéndoles, sigo amándoles, sigo ofreciéndoles fuerza para seguir adelante. Señor, gracias por el tiempo que nos has provisto. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a entender que cuando pensamos que no podemos llevar nuestras cargas, que tú nos estás llevando sobre tus hombros. Y podemos, Señor, darle todos nuestros problemas, nuestras pruebas, todo lo que nos hace triste, descontentos, desanimados. Y Señor, tú quieres ayudarnos. Es su ministerio, es su propósito por vivir para interceder por nosotros. Con ojos cerrados esta mañana, cabezas inclinadas solamente por un momento que nadie está mirando. De pronto habrá una persona que quiere decir: pastor, fue una bendición escuchar este mensaje, pero yo tengo dudas de que si mi nombre está ahí escrito en los hombros o en el pectoral, no soy salvo todavía, necesito entregarme a Cristo. Habrá una persona esta mañana que quiere decir: pastor, ore por mí, no estoy seguro o no estoy segura de mi salvación. Bueno, vamos a estar despedidos en oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Y gracias por este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos por prestar atención a la palabra de Dios esta mañana. Fue de bendición estudiar nuestro sumo sacerdote. Y siempre estamos aquí disponibles si necesitan hablar con nosotros. Dios les bendiga. Mayor honor que ser